da conferencia O outro camiño de Santiago, poñemos o punto final do ciclo de conferencias que leva este mismo nome, que, como todas as que organiza a nosa biblioteca, foi moi ben acollido polo público en xeral, ao que estamos moi agradecidos pola súa afluencia e pola súa cooperación, o cual nos estimula a seguir avanzando neste camiño da cultura que nos abre tantos ramales de información dun xeito directo, cercano, ameno e ata divertido, provocando los asistentes esas ganas de curiosidade que os leva a adentrarse no coñecemento do estudio dos temas. Para isto contamos con grandes conferenciantes que comparten con nos os seus coñecementos, as súas experiencias e todo o que está a nosa mano relativo ás súas ponencias. E hoxe está con nos Esperanza Martínez de Lecea. Por Dios. Toti Martínez de Lecea. Había que decir. Unha muller con amplia carreira cultural, traductora titulada en inglés, francés e alemán, con varios libros divulgativos, programas para o Departamento de Cultura do Goberno Vasco, diseño de numerosas actividades dedicadas á promoción cultural para a televisión, fundadora do grupo de teatro Cucubliche. Destaca no mundo literario con máis de 20 novelas, de carácter histórico, e de un gran interés cultural, sobre todo polo que se refire ao País Vasco e ao norte da península. A súa primeira obra foi La calle da Judería. Conta tamén con máis de 50 obras infantis e juvenis. Gran experta no Camino de Santiago. Obra representativa neste aspecto é a Jardín de la Hoja. Nela aprecianse os distintos credos que existían no Camino de Santiago. Contarán como era antes da súa difusión pola religión. Tamén tocamos hoxe con Luciera el Orador, Emilio Arias, de Astorga, que se nutre das músicas tradicionais desa época, con instrumentos apropiados como son a zanfona, que xa temos ocasión todos de ver, e hoxe me parece que ya vamos a ver e a oír moi ben na primeira conferencia, o rave, gaita leonesa, etc. Recopila e interpreta romances medievais mesmo como facían os antigos trovadores. Emilio Arias, ademais, fai os seus propios instrumentos, expoñéndose en multitudes de sitios. Así que mellor esta música tan apropiada para a nosa conferencia de hoxe e para o broche final deste ciclo. Só quero agradecer aos nosos convidados, Toti e Emilio, que aceptaran a nosa proposta e, como non, a todo o público pola súa asistencia. Muchísimas gracias. Boas tardes a todos e todas. Emilio e eu estamos encantados de estar aquí no Concello de Verín neste ciclo de conferencias de O Outro Camiño de Santiago, organizado pola Biblioteca Municipal, e esperamos que vos tamén gozades na nosa compañía. A nosa proposta é un viaxe á Idade Media, palabra, música e literatura. Moitas gracias pola vosa atención.
Oye, que las toca, cuéntanos de qué va. Bueno, este es un tema que compuse para la zanfona y se llama Camino de Santiago. Tiene un aire antiguo y bueno, es muy apropiado para tocar con la zanfona. Es un poco así. Una zanfona que ha construido él mismo. Sí. También hay que decirlo. Aquí el chico no se hace ningún mérito. La copió de un... ¿Dónde la copiaste? Sí, bueno, esta es una zanfona tradicional y luego tiene unas tallas, tiene la concha de Santiago y bueno, luego podéis pasar por aquí para verla y enseñaros los otros instrumentos que tengo también. ¿Y por qué la construiste? Bueno, pues un poco influenciado por el Camino de Santiago, porque... ¿Por qué? No sé, uno de por aquí. Ah, bueno, sí, con la... Sí. Faustino Santelices, pues bueno, hemos bebido un poco de las fuentes de la recuperación que él hizo de la zanfona, y más siendo de aquí, de esta tierra, ¿no? De Orense. Es un gran recuperador de la zanfona y un instrumento que estaba prácticamente en el olvido y tenemos que agradecerle a él. Sí. Bien, pues empezamos con este viaje que no intenta ser demasiado profundo porque tampoco da el tiempo, sino simplemente una evocación a una época, a unas épocas, con la música, la palabra y la literatura. Y el tema es otro camino de Santiago, que no es el camino de la costa, que no es el camino de la costa, que los caminos de Santiago no existían, no existe ningún camino de Santiago, lo son todos. ¿O me vais a decir que uno de Berín se va a ir a Roncesvalles para empezar el camino de Santiago? ¿Que se ha puesto de moda? Vale, pues que se haya puesto de moda, pero cada uno salía de su casa y su casa estaba donde estuviere. Los ingleses venían en barco, los franceses, pues algunos iban por la costa, si es que venían por la zona de Bayona, de Bayona Vasca, de Bayona... de Bayona. Y bueno, los que venían de Aragón, pues cogían el camino francés y bueno, cada uno cogía lo suyo. Bien, nuestro otro camino de Santiago es el camino de los peregrinos, los devotos, los predicadores, los comerciantes, los músicos, los taberneros, los mendigos, los constructores, las prostitutas, por decir alguno, los reyes, los artesanos, los ladrones. Ese camino, no precisamente el de los devotos píos, pero bueno, esto es lo que queremos hacer en esta tarde. Dum pater familias res universorum donaret provincias jus apostolorum Jacobus Hispanias illustras morum primus es apostolis martiriere solimis Jacobus egregio saceres martirio primus es apostolis martiriere solimis Jacobus egregio saceres martirio Erru Santiago grot Santiago Eultreia Jesus veia Deus ayúdanos
Gracias. Gracias. Bueno, esto que he interpretado se llama Canto de Ultreyac, figura en el Códice Calixtino del siglo XII, es un himno peregrino en honor a Santiago y, bueno, como podemos ver, está interpretado, se adapta muy bien a este tipo de instrumentos, a la zanfona, ya que es un instrumento que no tiene un volumen muy potente y se puede cantar muy bien. Las cantigas y la poesía en la Edad Media pues era siempre cantada, no era recitada como actualmente. Y con estos instrumentos se acompañaba muy bien. Sí. Bien, y empezamos nuestra charla. Va del Camino de Santiago, ya sabéis lo de Santiago, ¿no? Le cortaron la cabeza en Jerusalén y entonces 2 discípulos cogieron el cuerpo y la cabeza y la metieron en una barca de piedra. No iba con velamen, o sea, con velas, ni con remos, ni con timón. Y ahí que se fue la barca de piedra con los 2 discípulos, la cabeza y el cuerpo por el Mediterráneo, que para los que vais a Benidorm, que sepáis que el Mediterráneo puede ser un mar muy bravo, donde se hunden los barcos. Y luego no solo eso, sino que pasa por el estrecho de Gibraltar y llega a la zona de Algeciras, que es una de las zonas de vientos más fuertes, la mejor escuela europea de windsurf está allí. Y no contentos con esto, la barca de piedra sube a contracorriente por toda la costa de Portugal y se va a parar a Padrón. Oye, un esfuerzo un poco más fuerte y llega a Bilbao, pero bueno. Aparte de esto, llega a Bilbao y entonces empieza el milagro. Pues no es verdad. El Camino de Santiago, llamémoslo así, pero el camino era un camino iniciático en tiempos paganos. Mucho antes de que apareciera el cristianismo, ya iba gente a ver el fin del mundo, ya iba gente a Fisterra. Pero es que imaginaros que te digan, cuando no sabes que la tierra es redonda, sino que es plana, que te digan, no, es que allí se acaba. ¿Cómo que se acaba? Se acaba. Oye, ahora se va la gente a Cancún y a sitios así raros. Entonces mucha gente se venía aquí a ver el mar, el fin del mundo, el fin del mundo. Y bueno, y luego pues iniciático en el sentido de pues las religiones paganas, ahí está lo pindo, ahí está la puesta de sol en el solsticio del invierno, el amanecer del no día de San Juan, porque entonces todavía no existía, en fin, todas estas historias que hacen de una zona especialmente especial. O sea, muy especial. Luego, ¿qué pasa? Pues que aparece el Pelayo este que dice que ha visto que han caído las estrellas encima de un campo, se lo cuenta al obispo, el obispo sin ir a comprobarlo, dice, han caído unas estrellas y está el santo Santiago, el hermano mayor de Jesús, está ahí enterrado. Y entonces se lo cuenta al obispo, el obispo se lo cuenta al rey de Asturias y León. El rey de Asturias y León se lo cuenta al Papa, nadie lo comprueba, no había ADNs y esas cosas, y todos están de acuerdo en decir que ahí está enterrado Santiago. Bueno. La fe mueve montañas, oye, sin más. Aunque hay unas teorías que dicen que en realidad el que estaría enterrado sería Prisciliano, que a ese sí que le cortaron la cabeza y que a ese sí que le trajeron 2 discípulos de Treveris después de que le cortaron la cabeza, y tenía un gran predicamento y muchos seguidores. Es normal pensar que lo consideraran un mártir y que se hicieran procesiones o se fuera en peregrinación a su tumba. Lo que sí es cierto es que después de que este hombre descubre que ahí está la tumba, bueno, pues los cristianos aprovechan para crear lo que podríamos llamar una frontera ideológica ante el Islam. El Islam viene de muchas tierras diferentes, no eso de que todos eran moros, pues no, venían de muchos países del Magreb, del norte de África y también de la zona de Siria, lo que es ahora Jordania, que entonces era Siria, pero tenían, y ni siquiera hablaban las mismas lenguas, pero tenían en común la religión. En el caso del norte de la península, la religión estaba ahí, pero como si no estuviera, porque los señores del norte, tanto los señores reyes como los señores de torres, como los condes, duques, abades, obispos y demás, estaban a la greña, estaban, oye, nunca mejor dicho, hostia limpia. Y estaban así y había que poner un poco de paz y había que poner algo que les uniera a todos. Pues qué buena idea. La gran peregrinación a Roma, bueno, pues ya se conocía. A Jerusalén estaba lejísimos. Oye, Santiago no estaba tan lejos, estaba en Europa y además tenía el añadido ese del fin del mundo, 1000 cosas, ¿no? Y entonces organizan un camino de Santiago que, bueno, que es que organizan un camino turístico, que es la pera. De esto hablaremos después. Pero lo que quiero decir es que, bueno, empieza a llegar gente movido por los
por los benedictinos de Cluny, más con el apoyo del rey de Navarra y del rey de León, se organiza una ruta que cada 25 o 30 kilómetros hay un hospital donde el peregrino puede dormir, puede quedarse un día, puede quedarse 1, 2 noches a veces, y a cambio hay prédica. Hay prédica, no hay periódicos, no hay televisiones, no hay radios. ¿Cómo adoctrinas a la gente? Por ese camino pasan 1 millón de personas todos los años. Ida y vuelta, porque es que ahora vienen, oye, y luego se cogen un avión y se van. O se cogen un tren o un autobús, pero entonces se iba y se volvía a pata. A pata, bueno, yo lo he hecho varias veces en el vehículo de la época. Entonces era la mula, el burro o el carro. O sea, ahora es el coche. Yo lo he hecho varias veces. Me han dicho que no vale. No cuenta. Que no cuenta. Pero digo yo, bueno, vamos a ver, pues si el Papa, los reyes iban en carro, ¿por qué no voy a ir yo en el carro de la época, no? O sea, lo que faltaba encima, voy a tener que dar explicaciones. Aparte que los peregrinos que vienen ahora vienen con sus Nike o como se diga, con sus termos, con sus móviles. Por cierto, no he apagado el mío. Bueno, si suena ya me levantaré. Y aquellos no, aquellos venían como venían. Pero la cuestión es que el lugar, la ruta, aquella que se organizó, todas las rutas, pero en especial el camino francés que fue este que organizaron especialmente preparado para adoctrinar a los europeos, pues fue motivo de cantidad de leyendas. No me las sé todas de memoria, pero niños resucitados por mediación del apóstol, peregrinos acusados y ahorcados que sobreviven milagrosamente durante días, gallos que cantan después de asados, romeros salvados milagrosamente de morir ahogados en el mar, caballeros sanados al tocar una concha, peregrinos suicidas resucitados gracias a la intervención de Santiago, nobles asesinos de hermanas peregrinas, caballeros inmunes a las heridas por espada, enfermos lisiados, prisioneros, esclavos, todos curados y liberados gracias a la intervención del santo. Y junto a todas estas leyendas está el tema de las reliquias, porque es verdaderamente cuando se mueve el tema de las reliquias, la mayoría vienen de Palestina, porque no tenemos que olvidar que es la época de las grandes cruzadas. Los caballeros se van a Palestina. Bueno, Santa Elena, la madre de Constantino, se fue allí y excavó toda Palestina y volvió a Roma con 3 barcos llenos de reliquias. Tened en cuenta que esto es una reliquia, esto es una reliquia. Imaginaros, 3 barcos llenos de reliquias. Es que, bueno, vaciaron todos los cementerios, sacaron todo lo que pudieron. Cuanto más importante la reliquia, pues más peregrinos. Cuanto más peregrinos, más dinero. Así de claro. Y claro, pues iban el tráfico de reliquias en el siglo XII-XIII fue tremendo, tremendo. Tremendo, ¿eh? Después del tráfico de esclavos, de seres humanos, el de reliquias fue tremendo. Falsas, falsas, falsas. Por ejemplo, no sé si sabéis, pues que se ve, aparte de, ya sabéis, los pedazos de cruz que pueden hacer un bosque, las espinas que pueden hacer una cestería y los trozos de la túnica de la Virgen con la cual puedes forrar Notre Dame 3 veces, Notre Dame de París, que es bastante grande. Bueno, pues aparte de eso hay unas reliquias fantásticas, fantásticas. Por ejemplo, plumas del Espíritu Santo. Pues era paloma, así que de vez en cuando perdía alguna pluma. Están documentados, ¿eh? El otro día me escribió un señor una carta muy ofendido porque había dicho esto y en un libro, en una novela, y que a ver si tenía documentación y que a ver cómo se me había ocurrido hablar de ese tema con tan poca seriedad. Oye, yo no me he metido con reliquias sagradas. Me he metido, por ejemplo... No, le contesté, le dije, bueno, pues si están documentadas y además las puedes ver. Puedes ir a Lleida, Lérida, y allí vas a ver en la catedral los primeros pañales del niño Jesús. Los tienen allí y los veneran. Cuando además los niños, los pañales es una cosa bastante moderna. Los niños chinos, por ejemplo, todavía no llevan, muchos, yo los he visto. O, por ejemplo, puedes ir a la catedral de Oviedo, que la tenéis más cerca, y ahí vais a ver la suela de la sandalia del pie derecho de San Pedro. Y si nos parece bastante, hay un puñado de lentejas de la última cena. En fin, son reliquias falsas y que no me diga nadie que me estoy metiendo ni con creencias, ni con iglesias, ni con nada. No me estoy metiendo con nadie, estoy hablando de una cosa que es real. Plumas del Espíritu Santo, huevos de la paloma del Espíritu Santo, ampollas de cristal cuando el cristal todavía no estaba inventado, que era vidrio, con lágrimas de la Virgen de la Crucifixión. Imaginaros una madre llorando porque le están matando a su hijo y alguien que va con un... Espera, que te voy a coger unas lagrimitas. Yo no digas tonterías. Y además que no existía el cristal, que era vidrio gordo. Era vidrio gordo. Bien.
Y bueno, pues ahí, pues eso, lágrimas, leche de la Virgen, sandalias de Juan el Bautista. Bueno, al Juan el Bautista, el pobrecico, llegaron a venerarse 62 dedos índices. Y de hecho, en este momento hay 3 cabezas de San Juan Bautista, 3 calaveras. Están documentadas y se pueden ir a ver. Una es más difícil porque está en Damasco, en la mezquita, en la gran mezquita hay una cabeza de San Juan Bautista. Yo la he visto. Bueno, no he visto la cabeza porque está metida en un cofre y el cofre está en un templete dentro de la mezquita, que es un caso único. Pero es que en Europa, en la Catedral de Amiens en Francia, tenéis una cabeza entera, una calavera. Y tenéis otra calavera en San Silvestre de Roma, también de San Juan Bautista. Debe ser la calavera de joven y la calavera de viejo. En fin, esas cosas gritan y llaman esto. Bien. Entonces os leeré un parrafito, porque esto también se trata un poco de historia, un poco de música, un poco de literatura. Y pues oye, me voy a leer a mí misma, porque ¿para qué voy a leer a otros, no? Digo yo. Esta es de mi novela, la última, Tierra de leche y miel. Y entre copa y copa, su anfitrión les contó una historia que ellos desconocían, la de una reina llegada a Palestina, decidida a encontrar las reliquias del Mesías, 300 años después de la muerte de este. Le interesaban sobre todo las más sagradas, las que más hubieran tenido que ver con el crucificado. La cruz, la túnica, los clavos, la corona de espinas, entre otras. No dejó lugar sin examinar, ni agujero sin escarbar, y encontró todo lo habido y por haber. Ahora todos los reyes cristianos tienen su reliquia, pero quieren más, prosiguió. Y no solo ellos, también los nobles, obispos, abades, mercaderes ricos, banqueros. Catedrales, iglesias, monasterios, todos pagan por tener un objeto sagrado o una parte del cuerpo de algún santo a poder ser mártir. Les da prestigio y dineros. Los fieles acuden y aflojan las bolsas para verlos, tocarlos y venerarlos. Cuanto más importantes sean, más beneficios obtienen sus dueños. Mis socios y yo, este es un traficante de reliquias, claro, como se ve. Mis socios y yo y muchos otros nos encargamos de proporcionar lo que desean. Pero, ¿cómo sabéis que esas reliquias son verdaderas?, preguntó él. No lo sabemos. De hecho, casi ninguna lo es. Pero entonces es un timo. Bueno, pues según se mire, la fe hace milagros, amigo mío. ¿Qué más da que sean o no verdaderas, si los devotos creen que lo son? Jerusalem mirabilis, ut beati oralis, an permanens optabilis, gaudentibus et angelis. Iuc debemos pergere, nostros honores vendere, templum Dei acquirere, Sarracenos destruere. Jerusalem mirabilis, ut beati oralis, quam permanens optabilis, gaudentibus et angelis. Illuc debemos pergere, nostros honores vendere, templum Dei acquirere, Sarracenos destruere.
Gracias. Este es un tema, un canto de cruzada, es anónimo, se cree del año 1095 y es un canto de cruzada, como digo, de lucha, como habla, cómo destruir a los sarracenos, a los moros, y bueno, también se adapta muy bien a la zanfona. Y además así Emilio me da la oportunidad de hacer algo que siempre he querido hacer en mi vida, tocar un instrumento. Bien, seguimos con el camino. Hemos hecho el camino francés, así llamado porque lo organizaron los franceses. También habría que decir una cosa: el camino de Santiago, el camino de las estrellas, el camino santo, el camino como le queréis llamar, no se le llamaba así. Todos los pueblos de la ruta le llamaban el camino mercadero, por ese millón de personas que pasaban, que no todas iban a los hospitales, que iban a las posadas, que tenían que quitarse los piojos, quitarse las muelas, afeitarse de vez en cuando, en fin, el comercio estaba del norte de la península, estaba en el camino, simplemente porque había clientes, y de hecho las juderías importantes del norte están también en el camino. Pero bueno, luego estaba el otro, que se ha puesto también ahora de moda, más que nada pues porque como hay gente que repite. A ver, que yo no es que sea una escéptica, pero cuando me vienen contando que el que hace el camino piensa, siente, cree, se halla a sí mismo, yo suelo decirle, pues si te vas por ejemplo, de Bilbao a Granada por caminos vecinales, oye, vas a sentir, pensar exactamente lo mismo. Si vas a hacer kilómetros y kilómetros solo andando, lógicamente vas a pensar en ti, en tus experiencias, en tu futuro y todo lo demás. Y punto. Vale. Bueno, pero que ahora se ha puesto de moda también el de la costa, y lo sé porque vivimos en un pueblico cerca de la costa por donde pasan peregrinos, que antes no pasaban, y era más lógico, porque la gente que venía, ya os digo, desde Burdeos, por la costa, pues oye, pues no se iba a bajar hasta La Rioja, pues seguía camino. Lo que pasa es que en esa zona, pues es mucho más difícil el recorrido, porque el camino francés es llano, y aquel otro, el de la costa, es muy escarpado, valles, colinas, montes, un clima bastante peor. No había hospitales, ni había sitios donde pudieran pues, cobijarse los que caminaban. Era un camino duro, y ahora pues vuelve a ser el mismo camino duro. Ahora sí, ahí han puesto pues albergues, pero sigue siendo un camino duro, ¿no? Bien, esto es una cosa que escribí y que me pareció muy bien. Es que todo lo que escribo me parece bien, si no, no lo escribiría. Y menos lo leería en público, por supuesto. La hospitalera de San Martín hizo realidad su sueño de niña. Los peregrinos se detenían en la ermita y ella salía a recibirlos. Les ofrecía alojamiento, curaba las heridas de sus pies con cataplasmas de raíz de consuela machacada, hojas frescas de berro o emplastos de ajo y miel. Tengo que aclarar que, por ejemplo, en nuestra tierra hay una costumbre, y me imagino que la misma costumbre será en la zona de Cantabria y de Asturias. Cuando alguien llama a la puerta hay que abrirle. Cuando alguien pide cobijo o pide pan hay que dárselo. Porque puede ocurrir que esta persona, que no tiene por qué ser un peregrino, puede ser un pobre, un caminante, se muera porque no le has dado cobijo, que le ataque un lobo, que se caiga por algún sitio, que ande de noche, que se muera de hambre. Y entonces su espíritu volverá a tu casa y te maldecirá, y durante el resto de tu vida lo tendrás ahí dando la coña. Por lo tanto, más vale darle de comer y dejarle dormir en el establo y que siga su camino. Bien, perdón. Les daba de comer sopas de pan, lentejas o bacalao, pero sobre todo hablaba con ellos, en una mezcla de latín y romances y franceses o aragoneses, por señas muchas veces, cuando los caminantes de la costa llegaban del norte de Europa o de otros lugares que ni siquiera podía imaginar. Poco a poco aprendió a entenderse con ellos, hombres y mujeres, estas en menor número, pero también para todos tenía una sonrisa, a todos recibía como si fueran hijos, de vuelta de un largo viaje, y de todos recibía el cariño que a ella le daban. Ágata nunca salió de su pueblo, no surcó los mares, no se embarcó hacia Inglaterra, ni vio las playas doradas de África, pero viajó. Viajó gracias a los caminantes que se paraban en su casa,
Supo de tierras cubiertas de nieve la mayor parte del año, de otras abrasadas por el calor, de ríos caudalosos y montañas cuyas cimas se perdían en las nubes, de guerras, hambre y epidemias. Y también viajó hasta el sepulcro del santo Yacúe y a su manera visitó la tumba del sol, como algunos llamaban al Finisterre, porque muchos de los que iban regresaban por el mismo camino, le contaban cómo era aquello y le traían vieiras bendecidas que ella colgaba en el muro de su albergue. No volvió a ver al primer peregrino, aquel que le había impulsado a su nueva vida. No quiso pensar que había muerto durante su peregrinaje e imaginó que se había quedado a vivir en el fin de la tierra conocida, o que simplemente había vuelto a su casa por otro camino. Esta è delor de Santa María, e nom è fremosa, e boa, e a gran poder. Rosa da rosas, flor das flores, doadas todas, Señor das señores. Rosa de verdad de parecer, flor de alegría y de placer, dona muy piadosa ser, se non entoller coitasedores. Rosa da rosas, flor das flores, doadas todas, Señor das señores. A tal se non de fome muita mar, que todo male pode guardar, e podi los pecados perdoar, que faz no mundo per maus sabores. Rosa da rosas, flor das flores, doadas todas, Señor das señores. Bueno, esta es una cantiga de Alfonso X el Sabio, se llama Rosa da Rosas, dedicadas a Alfonso X y su equipo, que tenía un equipo importante de trovadores para la época, pues compone 420 cantigas y una de ellas es esta, Rosa da Rosas, también interpretada con este tipo de instrumento, con zanfona, rabel, fídula. Eran los instrumentos de la época, y en los grabados de las cantigas de Santa María, en las miniaturas de los grabados que aparecen, podemos ver estos instrumentos. Bien, ya hemos hecho el camino francés, hemos hecho el camino por la costa y ahora vamos a hacer la ruta turística, porque vamos a ver, es una ruta turística increíble. A mediados del siglo XII, en pleno auge del camino, porque el camino empiezan a hacerlo pues a partir del siglo IX, X, XI, pero el XII ya es la apoteosis, que es la época en la que se escribe el Códice Calistino. Ese que robaron de la catedral y que todo el mundo pensó que había sido algo de contrabandistas y de ladrones de obras de arte, había sido el electricista, pues que lo tenía además metido en un garaje. Por favor, qué poca decencia.
Digo por el objeto, ¿no? O sea, tenerlo ahí envuelto en unos trapos que se podía haber estropeado. Bueno, el Códice Calistino tiene varias partes, pero a mí el que me interesa es una, la de la ruta turística, que se dice que fue la primera ruta turística porque el fraile Emeric de Picot se dedicó a ir describiendo los sitios por donde pasaba, los ríos, los puentes, las ciudades, los pueblos, cómo era la gente, qué comían, en qué creían. Y bueno, pues resultó, y era un aviso para los siguientes caminantes, pues que supieran que podían encontrarse con esto o con lo otro. Como una viene de País Vasco y este también, porque aunque es de León, de Astorga, se ha casado con una alavesa y vive en Pamplona, así que lo hemos adoptado, pues voy a leer la parte que nos toca a nosotros. Y dice así: los vascos se visten con ropas negras y cortas hasta las rodillas y usan un tipo de calzado que llaman abarcas, hechas de cuero con el pelo sin curtir, atadas al pie con correas y que solo envuelven las plantas de los pies, dejando al descubierto el resto. Gastan en cambio unos mantos negros de lana que les llegan hasta los codos, con orla parecidos a un capote, a los que llaman sayos. Como se ve, visten mal, lo mismo que comen y beben también mal. Pues en casa de un vasco se tiene la costumbre de comer toda la familia, lo mismo el criado que el amo, la sirvienta que la señora, mezclando todos los platos en una sola cazuela, y nada de cucharas, sino con las propias manos, y beben todos del mismo jarro. Y oyéndoles hablar te recuerdan los ladridos de los perros por lo bárbaro de su lengua. A Dios le llaman Ursía, a la Madre de Dios Andre María, al pan Ogui, al vino Ardu, a la carne Aragui, al pescado Arañ, a la casa Echea, al dueño de la casa Iaona, a la señora Andrea, a la iglesia Elísera, al sacerdote Belatarra, que significa bella tierra, al trigo Gari, al agua Uri, al rey Eregui y a Santiago Iaona Domne Iacue. Son un pueblo bárbaro, diferente a todos los demás en sus costumbres y naturaleza, colmado de maldades, de color negro, de aspecto innoble y malvados, perversos, pérfidos, desleales, lujuriosos, borrachos, agresivos, feroces y salvajes, desalmados y réprobos, impíos y rudos, crueles, pendencieros, desprovistos de cualquier virtud, y enseñados a todos los vicios e iniquidades, parejos en maldad a los jetas, a los moros y a sarracenos, y enemigos son tales de nuestra nación gala. Por una miserable moneda un vasco liquida como pueda un francés. En algunas de sus comarcas, los vascos, mientras se calientan, se enseñan sus partes, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Pero un segundo, que tengo que aclarar porque este señor no nos quiso para nada, o sea, porque es que no hace ninguna descripción tan horrible de ningún otro pueblo por el que atraviesa. Luego, si vas leyendo con atención, te das cuenta que es que le obligan a pagar el peaje, y él es peregrino, y él es fraile. ¿Y qué coño voy a pagar yo un peaje? Que voy a hacer un peregrinaje. Tú pagas, como todo el mundo. Y eso debió ser lo que le fastidió muchísimo y soltó todas estas barbaridades. Ya puede ser. Vais a escuchar este idioma bárbaro. Aita jauna nerian gaztelan zanian, bizilaskori jaio zan a los dorria semia, eta la ere izilgorik dago bakian. Itzizel zarauzaldia, jatorrian eloitukeria. Ai, mindura beltza, ai, nere lotza, alaba negarrata. Aita galurotza, zein eloitu zaituzu aloz edorria,
Aita nere, aita maite, aita maitia hilzia ondo egin duzu. Aita jau maitia ai hau mindura beltza ai nere lotza alaba negarrata aita lurotza zein eloitu zaituzu aloz dorria aita nere, aita maite, aita maitia hilzia ondo egin duzu. Aita jau maiti, 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 aita jau ata jau aita jau maitia. Esta es lo que se llama una endecha de funeral, que probablemente pues algún caminante que pasara por allá y se encontrara con un funeral, pues iba a encontrar con esto. La costumbre era velar al muerto durante toda la noche. Y durante esa noche, además de comer bien y de beber bien, aunque el América dijera que no, pues sí, ahí sí siempre se ha comido bien, demasiado. Y además de comer, se hacían endechas, se inventaban versos, se componían, se improvisaban versos sobre el difunto. Y no había ninguna pega en decir, ha sido un desgraciado, tal cual. O sea, si el hombre o la mujer habían sido malas personas, es que le soltaban endechas malas, o sea, le soltaban insultos. Y si todo el mundo estaba contento, pues hablaban bien. El caso de esta historia es un caballero que vuelve de una de estas cruzadas, o de un viaje, o de una lucha contra los árabes, o contra los musulmanes. Voy a hacer un paréntesis. Es que tenemos la costumbre de hablar de los árabes y de los españoles, cuando en realidad eran todos españoles, solo que unos eran musulmanes y otros eran cristianos. Los primeros árabes que llegaron, pues se unieron con mujeres del país. Sus hijos se unieron con gentes del país. Sus hijos se unieron con mujeres del país. Vamos, a la tercera generación no había ni un árabe. Eran todos hispanos. Lo que pasa es que eran o musulmanes o cristianos. Bien, pues este caballero vuelve a su casa y antes de llegar a casa se para en una taberna, en una posada, y escucha unos comentarios extraños diciendo que ha nacido un hijo en la torre de Alós y que no es de la mujer, y que no es de la mujer porque el caballero está fuera. Unos dicen que la mujer del caballero pues ha tenido amores con otro señor y por eso tiene el hijo. Ella, la señora, dice que en realidad el hijo es de su hija, de su hijastra, que lo ha tenido con vete tú a saber quién. El caso es que este hombre se hace pasar por muerto, les dice a sus hombres que le lleven en angarillas, como si estuviera muerto, como